Hola, en esta presentación voy a hablaros algo sobre gestores bibliográficos, algunos conceptos generales y también aprovecharé para hacer una introducción a Zotero. En principio esta presentación va detrás de aquella en la que os he explicado los estilos de cita. Por lo tanto, quizá no tiene mucho sentido verla sin haber visto antes la otra. Lo primero que voy a hacer es hablar de los gestores bibliográficos de manera general, sí, un poco para tratar de establecer quién necesita y quién no necesita un gestor bibliográfico, cuál es el esquema general de lo que hace cualquier gestor bibliográfico. Es decir, yo voy a enseñar Zotero, pero la idea es que os llevéis una visión de conjunto para que, aunque elijáis otro gestor, en el fondo tiene que hacer las mismas cosas, aunque esté en distintos sitios. También hablaré de lo que para mí debería ser un gestor ideal y finalmente justificaré por qué creo que Zotero es una buena opción. No sé si lo sabéis, pero la biblioteca ha contratado RefWorks, que es otro gestor bibliográfico, el que comentaré en la comparativa con Zotero, lo comentaré brevemente y seguramente os referiré a los tutoriales que tiene la biblioteca colgados sobre el uso de RefWorks. Una vez hayamos hecho eso, en distintos vídeos hablaré de Zotero. Haré un primer vídeo hablando de los primeros pasos, nos dirigiré a los manuales, aunque básicamente os voy a dirigir a la página web del propio Zotero, que tiene muy buenos manuales. Hablaré un poco de la instalación y hablaré un poco también de cuál es la estructura, una vez esté instalado, cuál es la estructura de ventanas y paneles y dónde están las opciones más básicas. En un segundo bloque, en un segundo vídeo, hablaré de cómo insertar información dentro de Zotero, es decir, cómo vamos a introducir nuestras referencias bibliográficas. Fundamentalmente hay 4 o 5 opciones, vais a ver que todas son bastante cómodas y muchas son muy intuitivas, aunque hay alguna que me voy a parar un poco para que entendáis un poco a qué está jugando y que veáis que eso os permite hacer cosas que quizá con otros no podáis hacer. En el siguiente bloque hablaré de la salida. Aquí me voy a cambiar con respecto a lo que suelen hacer los manuales. Los manuales en este punto suelen contar más cómo gestionar las referencias en el interior. Yo voy a irme directamente a la segunda cosa que más os suele preocupar, que es, bueno, bien, ya tengo las referencias dentro, ¿cómo cito? Bueno, pues hablaremos de cómo se puede hacer la salida. La que más os interesa normalmente es cómo trabajar cómo insertar o cómo integrar el gestor bibliográfico dentro de un, un procesador de textos. Voy a hacerlo con Word, en realidad con otros procesadores con los que trabaja el sistema es muy parecido. Entonces yo creo que con el ejemplo de Word sea suficiente. Pero veréis que también hay otras maneras de sacar información de Zotero y bueno, mencionaré las 4 o 5 formas que hay. El siguiente bloque lo que vamos a trabajar es la gestión. Aquí nos vamos a centrar un poco en cómo organizo mi biblioteca, cómo busco referencias en su interior, cómo uso las etiquetas, qué son las colecciones. Ahí nos pararemos un poco porque en esto sí que Zotero es un poquito diferente a otros gestores y a veces cuesta un poco cogerle el tranquillo, pero bueno, vais a ver que es todo bastante intuitivo. Bien, pues ¿necesitáis un gestor bibliográfico? Yo creo que en cuanto cualquier persona que entra a realizar un grado y por supuesto un máster necesita un gestor bibliográfico. ¿Por qué? Pues porque vais a manejar muchas referencias bibliográficas, a lo mejor en un trabajo no, pero en otros sí, y en cuanto pasa de cierto número, como ya os conté en el anterior vídeo, es muy difícil gestionarles, sobre todo en aquellos estilos que utilizan orden de cita, que es un estilo muy, digamos, es una familia bastante común en nuestro campo. Entonces, vais a tener que hacer un trabajo de fin de grado, con lo cual os va a venir bien, vais a tener que hacer un trabajo, seguramente muchos haréis un trabajo de fin de máster cuando hagáis un máster, algunos o algunas haréis investigaciones y haréis una tesis doctoral y por supuesto eso implicará realizar artículos de investigación, tendréis que colaborar con vuestro grupo y aquí es esencial, bueno, no es esencial, conozco muchos profesores que no utilizan gestores bibliográficos, pero es una herramienta yo creo que fundamental para cualquiera que quiera dedicarse a esto de manera profesional. Vais a gestionar también mucha información bibliográfica. Entonces, aunque no la citéis, aunque solo sea para consultarla y recuperarla, pensad que muchos de estos gestores permiten que almacenéis vuestras propias notas en el interior del gestor. Con lo cual, en un momento dado, para revisar un tema sobre el que ya hayáis hecho algún trabajo, os puede venir bien tener almacenadas las fuentes de información y no que sea un trabajo perdido en el conjunto de los muchos trabajos que haréis a lo largo del grado. Desde luego, si queréis tener una base de datos de conocimiento propia y medianamente organizada, necesitáis algún tipo de gestor. Hay
personas que un poco se montan sus propias bases de datos en Access. En un tiempo eso estaba justificado y es verdad que permite personalizaciones muy interesantes, pero en general para lo que más vais a necesitarlo tiene que ser algo que no sirva solo para almacenar, sino también para citar. En ese sentido necesitáis un gestor. Y por último, desde luego puede servir para esto. Si vosotros tenéis una biblioteca personal en casa con un montón de libros, pues puede ser una manera de tenerlos registrados en una base de datos que además os sirve para poderlos citar, para poder hacer anotaciones cuando los leéis, etc. Por todas estas razones yo diría que cualquiera de vosotros, todos y todas, necesitáis un gestor bibliográfico. Bueno, este en el fondo está relacionado con los anteriores. Cualquier persona que se dedique a la investigación debería utilizarlo. Los que, como he dicho antes, no lo utilizan en realidad es porque lo han solucionado de otras maneras. Bien, ¿cómo funciona cualquier gestor? Este esquema ya lo habéis visto en clase, pero voy a insistir en él. Pensad que el gestor bibliográfico es una especie de motor que está en el centro de toda la gestión bibliográfica. Entonces vamos a necesitar meter información, bien de manera manual, como si estuviésemos escribiendo las antiguas fichas de lectura que hacíamos para nuestro fichero. Bueno, vosotros posiblemente ya no lo habéis hecho, pero antiguamente era un fichero de papel en el que se notaban los datos fundamentales de la cita bibliográfica y algunas anotaciones respecto a que tú habías sacado de su lectura. Bueno, pues todos ellos van a permitir que tú introduzcas una ficha de manera manual. Obviamente lo ideal es poder digamos, importar la información necesaria para cada tipo de fuente de una manera más o menos automática. Bien directamente desde la búsqueda, es decir, que el propio gestor sea capaz de, en bases de datos, de atacar a otras bases de datos. Esto cada vez ha sido más sustituido por esta otra, que es la captura. La captura utilizando lo que se llaman los traductores. Los traductores lo que van a hacer es ser capaces de leer por debajo del código de la página una serie de etiquetas y extraer la información relevante para la cita. Para el usuario eso es transparente, pero es verdad que a veces falla y es bueno entender que ese es el mecanismo que está pasando. Otra opción es esto que he puesto aquí de extracción de metadatos. Recordad que los metadatos en el fondo muchas veces en los archivos digitales van incluidos en el propio soporte. Recordad que son datos que nos informan de los propios datos, de los propios ficheros. Bien, pues algunos de estos gestores son capaces de buscar esa información ya no en la web, sino en el propio fichero, extraerla y colocarla en el propio gestor. Es una aplicación bastante interesante. El problema es que no muchos ficheros, cada vez más, pero todavía hay muchos ficheros cuyos metadatos no están bien. Desde luego en las revistas iba a decir españolas, pero es que es verdad que pasa mucho y cada vez menos porque las editoriales se están haciendo con su control y están estandarizando el uso de metadatos en los propios archivos. Pero antiguamente, mientras muchas webs anglosajonas, cuando descargabas un fichero de estos, contenían los metadatos, en muchas españolas no era así. De hecho, voy a intentar poner algún ejemplo para que cuando haga la práctica para que lo veáis. Importación desde archivo no se refiere a lo que estaba mencionando antes. Ahora lo que sucede es que desde una aplicación o desde otro gestor o desde una web se puede descargar un archivo que lleva una estructura interna o que lleva, suelen ser archivos de texto, pero que internamente tiene una estructura, digamos, concreta, que utiliza también un sistema de etiquetado y que el gestor puede identificar, digamos, el formato interno e importar la información que hay dentro. Os pondré también ejemplos de esta forma de importar información. Y por supuesto, pues, bueno, como decía, esta importación puede ser desde otros gestores o de archivos generados en los portales de búsqueda. Algunos en las búsquedas sí que me habéis mencionado algo respecto a las posibilidades de exportación en los trabajos que habéis hecho sobre las bases de datos. Bien, como he dicho, esta parte de la gestión yo lo voy a tratar en tercer lugar, pero bueno, aquí la menciono dentro. Entonces, lo fundamental es que debemos poder buscar internamente. De nada nos sirve tener un super fichero si luego no hay manera de encontrar nada. Es interesante porque esto es una cosa que va a pasar siempre, que exista algún sistema de gestión de duplicados, porque como rastreamos muchas webs, muchas veces vas a importar cosas que son en la misma, digamos, la misma referencia. Así que tiene que haber algún sistema que los filtre. Es interesante que también podamos vincular esa ficha al fichero real, el fichero con el texto completo. No todos los sistemas permiten hacerlo. Y lo de los índices propios, en el fondo pensad que, ¿os acordáis que el tesauro de Medline en el fondo era un índice? Un índice muy complejo, normalizado, estandarizado, estructurado, pero hay otros índices más sencillos que son simplemente listas de palabras. Bueno, pues es interesante que
digamos, el gestor sea capaz de indexar el contenido para que al hacer las búsquedas podamos utilizar esos indexadores para recuperar información. Ya, si el gestor es... esto, hay unos gestores que sí y otros que no, pero digamos que es algo a lo que tienden. Es ideal que podamos compartir, digamos, las bases de datos de nuestro gestor, que podamos trabajar offline. Eso también hubo un tiempo en el que pareció que había una tendencia hacia que los gestores fuesen todos vía web, pero se dieron cuenta rápido de que mucha gente no está constantemente conectada. Desde luego es interesante todo lo que tenga que ver con el trabajo en grupo. Esta es una asignatura pendiente de casi todos ellos, porque es una cuestión compleja de resolver, aunque hay algunos intentos interesantes. Y luego también es interesante que podamos mantener una sincronización con una base de datos, un repositorio, digamos, que permita centralizar toda la información que hay en mi gestor en una web, de tal manera que si yo entro a través de otro equipo, pueda acceder a ella. Esto obviamente lleva un almacenamiento asociado que de momento suele costar dinero. Bien, pues como veis, todo esto en el fondo es una especie de... es un movimiento constante, pero interno. Y luego, por último, estaría la salida. La salida podemos hacer desde el típico copia y pega, aunque en realidad ofrece más opciones, casi todos ofrecen más opciones, pero es texto muerto, no tiene ninguna vinculación con la base de datos del gestor bibliográfico. Entonces, bueno, para compartir un momento dado, enviárselo a un compañero 4 referencias diciendo, mira, estas son, pero no estás enviando nada más. La que sí es interesante es esta otra, que es la capacidad de introducir en un documento una cita bibliográfica que además va a estar vinculada a la lista de referencias que os mencionaba en el vídeo anterior. Entonces, ahí hay una parte interesante y es que es buena idea que los gestores, con más o menos conocimiento, suelen permitir que adaptes algo los estilos, es decir, que puedas modificar el estilo de salida para contemplar peculiaridades del que te están pidiendo. No siempre es necesario, suele ser algo que necesita un conocimiento un poquito más avanzado, pero a veces te puede resolver algún problema. A mí, vamos, me ha pasado con algún tipo de referencia y esto me ha permitido solucionarlo. Bueno, la exportación de otros gestores casi todos lo contemplan, pero no de manera directa. Digamos que como están compitiendo, no van a facilitar que tú te fugues a otro gestor. Entonces casi siempre lo que va a haber que buscar es una especie de formato común al que poder exportar, que luego se puede importar desde el otro. ¿Qué sucede? Que como digamos pasas por un formato intermedio, puedes perder parte de la información que tienes en la base de datos. Y desde luego pierdes la conexión con el documento, es decir, si el documento en el que citaste con un gestor no te va a valer para otro gestor. Así que bueno, en el fondo, por lo que he descrito, en el fondo he ido diciendo las características que para mí son importantes de un buen gestor, pero las repaso básicamente aquí. Uno es que tengamos la capacidad de poder utilizar, trabajar en local y trabajar web. ¿Por qué? Porque muchas veces no puedes trabajar online, así que hay que poder trabajar offline, pero con una posibilidad de sincronización. También es interesante que exista una capacidad que podamos capturar datos desde una página, desde web de catálogos, incluso desde otras bases de datos atacándolas directamente. Cuantas más capacidades tengamos de acceder a ellas, mejor. Esto tiene que ver con este tercero, que es la capacidad de búsqueda directa. Yo creo que esto se está abandonando un poco más, es decir, se está delegando más en poder trabajar en la web del propio catálogo que en que desde la base de datos tú te configures una búsqueda que ataca a otra base de datos sin necesidad de mediar un navegador por el camino. Bueno, veremos lo que sucede. La otra es la capacidad para importar, es decir, que te quede siempre esta puerta. Es decir, si por lo que sea el traductor de webs no funciona, pues por lo menos que puedas exportarte o no tienes acceso a él en ese momento, por lo menos que puedas exportártelo en un formato que luego tú puedas importar desde tu gestor. Esto es algo que está creciendo y yo creo que va a ser también un estándar. Además, por lo que he leído, están esforzando bastante en la calidad, en mejorar la calidad de los metadatos. Es decir, que todos los archivos que circulen lleven metadatos asociados que permitan recuperar esta información. Ahí es donde, como os decía el otro día, el DOI va a jugar un papel bastante importante, creo yo. Y bueno, sería ideal esto, que fuese de fácil importación de otros gestores, pero ya os he dicho que no están diseñados para este objetivo. Respecto a la gestión, esto es muy interesante, que nosotros podamos tener anotaciones propias y que se puedan mantener, es una de las características que a mí me parecen más relevantes, porque
porque uno lee el artículo y ya sabes si se acuerda. Es interesante otra que es la idea de que puedas vincularlo al full text de manera local o bien en una web, porque el full text, el archivo de texto completo tú lo puedes subrayar y ahí pueden quedar tus anotaciones. Vais a ver que en algún vídeo que os pondré más avanzado, os mencionaré algunas aplicaciones de terceros que permiten hacer esto de una manera bastante sencilla. Pero bueno, en cualquier caso, lo que necesitamos es que las anotaciones nuestras sigan vivas, es decir, que no las perdamos, que no estén en un fichero de papel por ahí perdidos que luego no somos capaces de identificar. Por supuesto que cuente con un buscador interno, si no hay buscador interno no sirve para nada. Y que cuente con buenos mecanismos de indexación, a ser posible más de uno. Y que sean eficientes. A veces, cuanto más grande es la base de datos, más complicado, más lento se vuelve todo. Esto es un problema de casi todos los gestores y es que pueden alcanzar tamaños bastante grandes. Muchas veces de manera relativamente involuntaria vamos añadiendo referencias y se nos olvida de vez en cuando limpiar aquellas que finalmente o no hemos leído o no eran tan interesantes como pensábamos. Pero bueno, ese es un problema digamos, tecnológico que posiblemente se irá resolviendo como casi todo en este campo. Respecto a la salida, pues por supuesto que sea muy fácil y muy cómodo insertar y dar formato a la bibliografía. Que tengas muchos estilos de salida, es decir, que tú no tengas que andar definiendo un nuevo estilo, que tengas estilos de salida para que todas las revistas o que los puedas capturar, los puedas incorporar, es decir, que aunque no los tengas de partida, puedas coger estilos de salida, que al final son archivos que, igual que hacer la traducción para la incorporación, digamos que lo que van a hacer es construir la salida. Bueno, pues esos archivos se pueden construir y hay usuarios que los comparten. Bueno, pues que los puedas acoplar. Lo que pongo aquí, que puedas meter nuevos estilos de salida. Y otros ya interesantes, pues hombre, que fuesen compatibles con muchos procesadores de textos a la vez. Eso sería muy interesante. El problema es que casi todos implican una instalación de una serie de utilidades, muchas veces van en forma de macros, y esto a los programadores de los programas originales no les suele gustar demasiado. Que sea accesible multiplataforma, es decir, que tú puedas acceder vía web, pero también desde un navegador en Chrome o que puedas acceder desde tu tableta o que puedas acceder desde el teléfono. Bueno, esto no todos lo han conseguido porque las bases de datos son a veces muy complejas. La fiabilidad, pues sí, que no te deje colgado, que no pase que estés ya preparándote para dar el último tirón a tu trabajo de fin de máster o a tu tesis doctoral y de repente todo se estropee, no se generen bien las citas, tienes que volver a introducir un montón de citas porque las has perdido. Eso no puede ser. Un gestor tiene que ser fiable en ese sentido. Tiene que fallar pocas veces, tiene que dejarte colgado pocas veces, no todos lo cumplen. Permanencia me refiero al hecho de que exista el gestor elegido sea durable en el tiempo porque esté sostenido por alguna. En principio puede ser por alguna empresa, pero el que Zotero no, está sostenido por una fundación. Pero bueno, ellos dicen que lo van a sostener bastante tiempo porque consideran que es un buen producto y es algo necesario desde su visión filosófica de la gestión de la información en abierto. Pasa a veces que uno usa un gestor y de repente el gestor deja de ser soportado por la empresa correspondiente y cuando esto pasa pues te has quedado vendido porque todo lo que tenías ya no sirve. Esto es un problema. Bien, esta sería otra cosa muy interesante y es que permite el trabajo colaborativo. Como os decía antes, esto es una asignatura pendiente, pero bueno, poco a poco va mejorando. Bueno, ¿y por qué Zotero? Pues bueno, hay 3 o 4 razones básicas. Una es esta, gratuito y libre. Recordad que no son dos términos, no es el mismo término. Es gratuito porque lo sostiene esta fundación y es libre en el sentido de que es de código abierto, se puede reutilizar, se puede modificar, se puede mejorar, hay gente programando gracias a que se tiene esa estructura abierta. Entonces a mí me parece que es una gran ventaja de este sistema, porque en caso de que esta fundación lo deje, lo puede coger otra o incluso una empresa, pero que no, y lo puede seguir utilizando. No hay nada oculto, no hay sellos que cierren el contenido y por tanto su desarrollo. La comunidad de usuarios es relativamente activa, en los foros puede resolver muchas dudas, hay mucha gente intentando ayudar con esta filosofía cooperativa y bueno, pues los tutoriales son razonablemente buenos,
Bueno, yo creo que esto siempre esta filosofía en todo el software libre pasa lo mismo con otro, por ejemplo con R, pasa lo mismo. Normalmente los programas que son digamos, de software propietario, por el hecho de que hay que pagar licencias, claro, la comunidad de usuarios es menor. Y al ser menor, la posibilidad de que alguien te eche una mano con un problema es también menor. Por lo tanto, y luego, bueno, es bastante fiable. Por lo menos yo el tiempo que yo llevo usando me ha aguantado bastante bien, nunca he tenido así ningún problema, nunca me ha dejado colgado y me ha permitido hacer muchas cosas. Y luego que sea configurable en avanzado. Como decía antes, yo tuve que adaptar un estilo de salida y lo pude hacer. No es de las cosas fáciles, pero se puede hacer. Con lo cual, si a lo mejor no lo haces tú, a lo mejor lo hace alguien que ha trabajado en ello y tú te aprovechas de ese conocimiento. Pero claro, para eso el gestor tiene que permitírtelo y eso no siempre es verdad. Sí que está haciendo, Zotero sí que está haciendo intentos en este sentido. De hecho, no sé si me da tiempo, pero lo acaban hace unos meses. Me enteré que lo han integrado con Google Docs. Es decir, Google Docs, si tienes Zotero, puedes usar Zotero dentro de Google Docs. Para mi gusto va un poquito lento y a veces da errores, pero bueno, es un primer buen paso, porque eso permitiría hacer trabajos en equipo citando de la misma base de datos bibliográfica sostenida por Zotero. ¿Vale? De eso ya os comentaré cómo se pueden compartir bases de datos. Bien, aquí tenéis una comparativa de de los 4 más populares, que yo creo son EndNote, que es propietario, el software propietario de la Thomson Reuters. EndNote pertenece a una empresa que tenía 3, si no recuerdo mal: ProSite, Reference Manager y EndNote. ProSite y Reference Manager, no sé si en el 2010 y en el 2015 han dejado de darle soporte. ¿Veis? Es un poco lo que me refería. EndNote ha sacado también su versión web y está sostenida por Thomson Reuters y han apostado por EndNote mucho. En algunos hospitales sé que tienen EndNote. Zotero, bueno, Zotero es del que yo os voy a hablar. Mendeley, en principio era una especie de... A mí me recordaba mucho a Zotero, pero lo acabó comprando Elsevier y aunque deja un acceso libre, es un acceso libre con peros. RevWorks es el que os digo que os ofrece la universidad. Entonces, si echéis un vistazo a las características comparativas, es que pone aquí, bueno, respecto a quién lo usa, Zotero lo puede usar cualquiera, esto es el académico. Académico se refiere en el fondo a que estos académicos es porque los compran las universidades para ofrecérselos a sus usuarios. ¿Vale? Entonces veis que Zotero no tiene esta limitación. Respecto al hecho de que tú puedas anotar, dice que no puedes, pero sí que puedes hacer algunas cosas en EndNote y desde luego en Mendeley. RevWorks no lo recuerdo muy bien, pero sí, vamos, aquí pone que sí, seguramente es así, aunque yo no recuerdo que fuese fácil. Zotero sí que puede hacer esto. La integración con el procesador, bueno, veis que todos se integran bien con Word. Obviamente, si estáis en Apple, pues tendréis que tener instalado Office para Apple para poder utilizar. RevWorks dice aquí que se integra con Google Docs. Aquí, sin embargo, no lo pone, pero Zotero también se integra con Google Docs. Y LibreOffice es la aplicación, digamos, es la suite ofimática montada también con software libre. Yo no la uso porque hay algunas cosas que Word puede hacer que ella no, pero es una buena aplicación, la verdad. Respecto a la instalación, que pone aquí que se requiere instalación, en realidad dice que sí para EndNote, para Zotero. Posiblemente esta diapositiva es un poquito antigua porque realmente Zotero sí necesita instalación. Cambió. En su día podías utilizar solo vía web, no necesitabas hacer una instalación local, pero finalmente han optado por hacer una instalación local con unos conectores, ¿vale? Entonces sí que necesita instalación. Mendeley no, pero me consta que también tiene una parte de gestión local. Y RevWorks sí que está más planteado en web, pero también ha tenido que generar una aplicación para poder trabajar en local. Esto es fruto de la necesidad de los usuarios de poder trabajar offline. Es decir, que no dependan de tener conexión web para poder utilizar su base de datos bibliográfica, ¿vale? Entonces, esto es así de Zotero desde Zotero 5.0, es donde pegó un giro. De la 4.0 a la 5.0 es donde cambió. Otra de las cosas que dicen aquí es que el precio para estudiantes en EndNote dice que es libre. No, no es libre. Ni este ni RevWorks. Lo que sucede es que lo paga la institución. Pero de hecho es caro. Como veis aquí, EndNote cuesta unos 278 euros la licencia anual y para estudiantes 133. Nada, una ganga. Pero sí que es gratuito, totalmente gratuito. Y Mendeley te tienes que hacer un usuario de Elsevier. Es verdad que te dejan hacerlo gratuitamente. Y en ese sentido
podríamos decir que es gratuito. Y RevWorks es gratuito, pero porque lo ofrece la institución. Que yo sepa, desde fuera de mi institución, no tengo claro que tú puedas usar RevWorks. Respecto a otras características que mencionan por aquí, aparte del precio que estaba comentando, veis por aquí que pone Postgrad Access, justo se refiere a esto que decía, es decir, algunas universidades te mantienen el acceso gratuito después de graduarte, siempre que dejes el usuario activo. Y luego la posibilidad de exportar de las bases de datos, es decir, de sacar la información de tu gestor hacia otro lado, como veis, veis aquí pone RISC-File, o sea, de los RISC-File. Este es un formato que en realidad montó la propia empresa que lleva en Node, pero se ha convertido en una especie de estándar de intercambio bastante útil, con lo cual os enseñaré un poco la estructura. Y bueno, yo creo que para mí, con todas estas características que os he dicho antes, para mí el mejor en nuestro caso es Zotero. Así que pasaremos enseguida a hablar de los primeros pasos con Zotero.